Buenísimo, pues vamos. ¿Qué dijiste? Vamos a la información, vamos a otro asunto importante. Se anuncia un fraude con inteligencia artificial en China que pues está bastante interesante. Según se sabe, este se hizo pasar por el amigo de un empresario y le habría robado a $600,000, según esto. El estafador habría utilizado inteligencia artificial, entiendo yo, ¿no? Para cambiar su voz, para cambiar su rostro, y convenció a un empresario a transferirle 4.3 millones de yuanes. Ahora, este fraude se lo hizo a una empresa china, ¿o cómo estuvo? La víctima es un amigo de él, se llama Wow. ¿Es un amigo de él chino? Sí, o sea, sí, los dos, todo es en China. Todos en China. Todos son chinos. Entonces, okay. Es un estafador. Un chino que estafa un chino. Sí, sí, dos personas chinas son amigos. Es un estafador, bueno, amigo, ¿verdad? Un estafador chino utilizó la inteligencia artificial para hacerse pasar por su amigo de confianza, que es un empresario, y convencer que le entregaran en el banco estos millones de yuan. La víctima se apellida Wu y recibió el mes pasado una llamada de una persona que parecía y sonaba como un amigo cercano, pero la persona que llamaba en realidad era un estafador que estaba utilizando tecnología inteligente de inteligencia artificial para cambiar su rostro y su voz, y pues el estafador se hizo pasar por un buen amigo de Wu y perpetuar el fraude. Convenció que le transfirieran 4.3 millones de yuanes después de que el estafador afirmó que otro amigo necesitaba que el dinero saliera de esa cuenta de la empresa para pagar una garantía de un concurso público. El estafador pidió el número de la cuenta bancaria personal de Wu y luego afirmó que se había transferido una suma equivalente a esa cuenta, enviándole una captura de pantalla en un registro de pago fraudulento. Sin comprobar que había recibido o no el dinero, Wu dijo, sí, yo recibí el dinero, me mandaste la captura de pantalla, confío en eso, no checó en su cuenta directamente, como no haría, vea, uno que está acostumbrado aquí en México a los fraudes. Y Wow envió 2 pagos de su cuenta de empresa por la misma cantidad que supuestamente le habían transferido a él. Oh, ok. Dice, en ese momento comprobé. No checó la cuenta. No checó su cuenta. Es el típico que compras algo por internet y dice, sí, ya te deposité, y nada más les mandan el ticket y confían en el ticket en vez de checar directamente su cuenta. No. Dice, en ese momento comprobé la cara y la voz de la persona que me llamaba por video, así que bajé la guardia. También quizá como le hacen aquí, que sí depositan, sí te entra a tu cuenta. ¿Y luego cómo lo hacen? Y luego, ¿quién sabe cómo? No. Quién sabe cómo lo hacen con el banco, como que cancelan. Dicen, no, esa transferencia yo no la quería hacer, me la pueden cancelar, la cancelan, pero esa sí friega. Y entonces tú la ves y resulta que ya no está. O sea, sí, yo he escuchado eso, no lo he visto, o sea, no me ha tocado. O sea, pero sí lo he escuchado. Ahora, dentro de este artículo, me llama la atención porque de repente cuando hay artículos donde utilizan inteligencias artificiales, también, pues, traen algunas ocasiones, traen también, como no queriendo, un mensaje anti-inteligencias artificiales, ¿no? Y digo, les leo un pedacito nomás para que se den cuenta que no hay que dejarnos tampoco, pues, influir de repente por cómo hablan los medios. Dice, desde que la empresa estadounidense OpenAI lanzó en noviembre ChatGPT, un chatbot que imita la habla humana, la atención se ha centrado en los peligros potenciales de la innovadora tecnología de la AI. O sea, meten a fuerza así a ChatGPT y no explican por qué tiene que ver en toda esta nota, qué tiene que ver ChatGPT. O sea, otra vez, ahí va. Dice, desde que la empresa estadounidense OpenAI lanzó en noviembre ChatGPT y empiezan a hablar de un chatbot que imita la voz, que no tiene nada que ver con ChatGPT, ya empiezan a hablar de los riesgos. O sea, meten bien forzado ChatGPT. No sé si es como para que, pues, suene más interesante el artículo o... A lo mejor yo siento que es porque la gente conoce Google, los buscadores ChatGPT. de Google también, ¿no? Sí. Los buscadores de Google, para que a la hora de buscar noticias sobre ChatGPT te aparezca esa nota, aunque no tenga nada que ver con ChatGPT. También, porque ChatGPT yo creo que es la más conocida, ¿no? La que todo el mundo tiene más acceso ahorita. Está así forzadín, pero bueno. Forzadín, sí, pero oigan, por cierto, pues sí logró recuperar dinero este señor. 3.4 yuanes. Eran 4 yuanes. 3.4 yuanes. 4.3 millones de yuanes fue lo que se fue. Sí, recuperó 3.4 millones. Oye, ¿pero cómo lo hizo? Pues habló al banco. Y le dijo, recupérame todo. Dice que está intentando recuperar el resto, pero pues en eso está. Pregunta Ángel Toys que si se puede cancelar un depósito. Aquí en México sí.
sí se puede. Es un rollo, no es fácil, ¿verdad? Tienes que hablar. De hecho, tienes como un límite de tiempo. Y si, digamos, se pasa, tendrías que hablarle. El banco te da acceso, digamos, a los datos de la cuenta a la que se fue. Le puedes escribir un correo. Le tienes que pedir que si te lo puede regresar. Pero, o sea, digamos que en ese caso el banco se lava las manos. Sí, ya tienes se que pasó. confiar en la honestidad de la otra persona que te regrese lo que, sí. ¿no? Una cosa así, ¿no? Sí, por ahí anda, por ahí vi cómo hacerle, pero sí es un rollo, o sea, está de flojera, mejor fíjense bien. Sí, no, pues sí, hay que buscar, fijarse muy bien. Vamos a otro tema importante. Hay un nuevo misil hipersónico que China tiene y que pues obviamente tiene de nervios al Pentágono. Expertos en ingeniería espacial advierten sobre la creciente amenaza de estos misiles hipersónicos en el ámbito de la seguridad global, que por cierto, oí por ahí andaba un artículo que el calibre de hipersónico no tiene nada, o sea que dicen que es súper lento. El de Rusia. El de Rusia. Pues por eso lo han estado parando con los Patriots. Sí, pues. O sea, ya van creo que 10, 12 Excalibur o Calibre, como les llaman, que han parado los Patriots. Los Patriots no son hipersónicos. Entonces. No pueden detener hipersónicos. ¿Cómo es posible que los estén deteniendo con los Patriots? Pues evidentemente porque no son hipersónicos. No son hipersónicos. Yo digo que por eso detuvieron al científico, más que nada. Para que no hable. Para que no diga. Que no diga nada. Sí, según un reciente informe, el Pentágono reveló que China ha desarrollado un nuevo misil, que está aquí. Este nuevo misil hipersónico se llama el DF-27 y es capaz de volar hasta Hawái y evadir las defensas de misiles de los Estados Unidos. Según los investigadores chinos... A China sí le creo. Sí, a China yo también le creo. Estás hablando de palabras mayores. Esos misiles representan una seria amenaza para los grupos de portaaviones estadounidenses en el Pacífico, lo que podría alterar el equilibrio de poder estratégico de la región. El profesor Ian Boyle, director del Centro de Iniciativas de Seguridad Nacional y experto en ciencias de ingeniería aeroespacial de la Universidad de Colorado Boulder, destaca en un artículo que estos nuevos sistemas hipersónicos representan un desafío significativo debido a su capacidad de maniobrabilidad a lo largo de la trayectoria. Estos misiles pueden cambiar su ruta de vuelo en pleno viaje, que es algo que pues nosotros no estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Bueno, hay unos que sí. Pero así que de repente puedan decidir moverse, sí, pues está. Sí. Dice lo que dificulta la defensa y requiere un seguimiento constante durante el recorrido. Lo interesante de los hipersónicos, que casi no se dice, y no lo dice creo que aquí ese artículo, es que salen al espacio. O sea, estos, para pensar cómo los vas a defender si se van al espacio. O sea, esos se van al espacio, como lo ha demostrado Corea del Norte, 5,000 kilómetros hacia arriba. O sea, son los balísticos intercontinentales. O sea, salen al espacio y entonces se van por el espacio y es más sencillo llegar en el espacio y avanzar mucho más, y luego bajan a velocidades que ahí es donde llegan a las velocidades mucho mayor. O sea, ya ves que te dicen puede llegar hasta 20 veces, no sé qué. Bueno, pues cuando bajan es cuando ya van con todo y no, ahí sí no hay manera que, no hay una defensa, se supone, que los pare. Bueno, pero eso decían de los Excalibur y pues ya ves, ¿no? Ahora, es que al final de cuentas uno nada más sabe lo que presume el que los hace. Sí, entonces no hay manera de comprobarlo. O sea, nomás que es vaya como... a la Profeco. Exacto, ni modo que vayas a la Profeco y le digas, o a la Cofepris, ¿no? De que, oye, no, pues es que... Cofepris es medicina. Sí, como quiera, o sea, porque pues es una medicina que se dan entre ellos. Así dice, ¿no? Dije, te voy a dar toda tu medicina. No escuché esa frase. No. Bueno, yo tampoco, nomás la estaba inventando ahorita. Pero el punto es que estos misiles no tienen manera de comprobarse hasta que haga Corea del Norte lo que hizo, ¿no? Y ¿cómo le hizo Corea del Norte para saber que esto es cierto? Pues nada más, muy sencillo, los lanzó al espacio. O sea, y aquí tenemos la imagen que compartía Japón. Esto no es de Corea, esto es de Japón, que decía, bueno, esta es la trayectoria que vimos del misil norcoreano. No fueron 5,000, fueron 4,000 y tantos kilómetros. 4,000 y tantos kilómetros hacia el espacio y luego pues cayó. Ahora que no han vuelto a hacer nada de esto. Lo hicieron creo que 2 veces estos misiles. Los lanzaron al espacio y ya no lo han vuelto a hacer. No sé si están muy limitados o qué está pasando, pero no está sencillo. O sea, el tipo de materiales que tienen que utilizar, etcétera, son pues súper avanzados. Decía Rusia, que tampoco fue creíble, detuvimos a este científico de los inventores de los misiles hipersónicos porque le pasó información a China. Como que ya sabían que iban a estar presumiendo estos misiles, ¿no? Bueno, y luego dice la defensa del científico, oigan, esa información que ustedes dicen que la pasamos a China estaba en internet desde hace años. O sea,
esa información es vieja, está pública 100% y la tiene todo el mundo. Entonces, está enfrentando no nada más traición, está enfrentando alta traición este científico, y si lo llegan a comprobar, ¿no? Que esto es lo que está pasando, pues igual va para la cárcel para siempre. O incluso peores cosas. Otra cosa que también está haciendo China ahorita es que está deteniendo a cualquiera que sea competidor. Hay una nueva ley que tienen ellos que con cualquier pretexto los chinos te pueden acusar de espía. ¿Te acuerdas que hace poquito detuvieron un japonés de 78 años? Sí. Este japonés de 78 años es un personaje, un empresario chino, japonés, ¿verdad? Que supuestamente dicen los chinos, no, es que pasó información, no sé qué. Nunca comprobaron nada, nomás así. Supieron que se iba a vivir ya, se iba a retirar, se iba a vivir a Japón. Dijeron, deténganlo, lo detuvieron. Tienen más o menos unos meses desde que empezó esta ley a estar deteniendo y deteniendo a todos los que sean competidores o sean cercanos a los competidores de sus microchips y de todos sus avances. O sea, básicamente no quieren que sobresalga nadie dentro de China. Por eso lo del Micron, ¿te acuerdas? La compañía Micron estadounidense. Sí. Estados Unidos está haciendo coraje. Bueno, el caso japonés, el caso Micron, varios casos que andan circulando ahorita en China de que han estado deteniendo a supuestos espías, son todos relacionados a la tecnología. O sea, no quiere competencia y ya se decidió, voy a ir con todo. Es una ley que no importa si eres extranjero o si eres chino, con que tú hayas dicho, le hayas preguntado a un oficial o a un alguien del gobierno que le hayas preguntado, oye, ¿cómo ves o qué sabes tú de cualquier cosa que le preguntes? Cualquier cosa que tú le digas puede ser sospechoso de que, ay, ¿por qué quieres saber? Y con eso ya te cuenta que te pueden acusar, ¿sí? Entonces, están ahorita pidiéndoles a los ejecutivos que trabajan en China, que son de cualquier país, le están pidiendo, ni pregunten nada a los funcionarios. Tengan cuidado qué escriben en sus correos. Tengan cuidado qué dicen en las fiestas, ¿sí? O en las reuniones, juntas y todo eso, porque cualquier cosa que digas mínimamente sospechosa, te pueden acusar de espionaje y ahí quedas años en la cárcel. Está bien delicado eso. Sí. ¿Qué más? Bueno, vamos a otro bloque. Otro asunto.